porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Preparen el camino del Señor y hagan rectos sus senderos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Baruch. Jerusalén, despójate de tus vestidos de luto y aflicción, y vístete para siempre con el esplendor de la gloria que Dios te da. Envuélvete en el manto de la justicia de Dios y adorna tu cabeza con la diadema de la gloria del Eterno. Porque Dios mostrará tu grandeza a cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre. Paz en la justicia y gloria en la piedad. Ponte de pie, Jerusalén, sube a la altura, levanta los ojos y contempla a tus hijos, reunidos de oriente y de occidente, a la voz del Espíritu, gozosos porque Dios se acordó de ellos. Salieron a pie, llevados por el enemigo, pero Dios te los devuelve llenos de gloria, como príncipes reales. Dios ha ordenado que se abajen todas las montañas y todas las colinas, que se rellenen todos los valles hasta aplanar la tierra, para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. Los bosques y los árboles fragantes le darán sombra por orden de Dios, porque el Señor guiará a Israel en medio de la alegría, y a la luz de su gloria, escoltándolo con su misericordia y su justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 125 respondemos todos. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor, todos. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Todos, grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos con asombro decían, grandes cosas has hecho por ello el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Todos, grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosechan aquellos que siembran con dolor. Todos, grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir, iban llorando, cargando la semilla. Al regresar cantando, volverán
con sus gavillas, todos. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, cada vez que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a mi Dios. Y siempre que pido por ustedes, lo hago con gran alegría, porque han colaborado conmigo en la causa del Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de que aquel que comenzó en ustedes esta obra la irá perfeccionando siempre hasta el día de la venida de Cristo Jesús. Dios es testigo de cuánto los amo, y a todos ustedes con el amor entrañable con que los amó Cristo Jesús. Y esta es mi oración por ustedes, que su amor siga creciendo más y más y se traduzca en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Así podrán escoger siempre la mejor y llegar limpios e irreprochables al día de la venida de Cristo, llenos de los frutos de la justicia, que nos viene de Cristo Jesús para gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En el año 15º del reino del César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Filipo, tetrarca de las regiones de Idumea y Traconítide, y Licianías, tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada. Los tortuosos se harán derecho, los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida
pidiéndole su asistencia, pidiéndole su ayuda en la interpretación de su palabra. Digan conmigo todos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros, los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les habla el Padre Marcos Galvis. Desde Venezuela, un cordial saludo para cada uno de ustedes, quienes escuchan a diario la palabra de Dios, quienes escuchan a diario el mensaje de la salvación. Hoy domingo, Día del Señor, 9 de diciembre, compartimos el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso te invito a que conmigo leas la palabra de Dios, leas el mensaje de nuestro Padre Celestial. Te invito a que abras tu Biblia conmigo, a que abras tu palabra conmigo y leamos juntos la palabra que corresponde para este día. La palabra que vas a escuchar en la misa, ¿verdad? Porque usted va a ir a misa, ¿verdad que sí? Usted va a ir a la misa, niño. Usted va a ir a la misa, niña. Usted va a ir a la misa, joven. Usted también, papá. Usted también, mamá. Recuerden que estamos en Adviento. Y Adviento es el tiempo de la espera de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 3, versículo 1 al 6. Me encanta cómo San Lucas escribe estos primeros versículos del capítulo 3. Me fascina, me gusta. Porque San Lucas hace una comparación. Y San Lucas le gusta comenzar desde lo más alto para demostrar que eso no le importa a Dios. Y mostrando a lo último lo más bajito y dice, y ese, Dios lo tomó en cuenta. Y a ese que ustedes creían una chiquititura, Dios lo tuvo en cuenta. San Lucas hoy nos habla de una manera muy bonita. Y comienza el capítulo 3, versículo 1 y siguiente diciendo, ¿ya abriste la Biblia? ¿Ya la buscaste? ¿Preparado? Busca en tu Biblia, te doy la oportunidad. Lucas capítulo 3, versículo 1 al 6. Busca en la palabra de Dios y léala conmigo. Hoy domingo, Día del Señor. Niño, dígale a su papá que le busque la cita bíblica y leamos la palabra de Dios. Escuchen cómo dice San Lucas. En el año 15 del reinado del César Tiberio. Comienza San Lucas diciendo que había un rey, una persona grande. En ese momento existía un rey. Nos está ubicando desde lo más grande hasta lo más pequeño. Para terminar diciendo, y a Dios no le importó lo grande, le importó lo pequeño. En el año 15 del reinado de César Tiberio. 15 años tenía gobernando el César Tiberio. Siendo Poncio Pilato procurador de Judea. Pilato era el procurador. Era el que dirigía toda la parte de la ley, era el encargado de los juicios, era el encargado de condenar. Primero estaba el rey, el César, luego estaba el procurador, el legista, el que colocaba las leyes, Pilatos. Después venía Herodes, tetrarca de Galilea, el reycito pequeño que venía Herodes, venía de una jerarquía. Y hoy San Lucas nos muestra cómo. Primero el rey, después el tetrarca, después el reycito, Herodes. Su hermano Filipo, tetrarca de las regiones de Iturea y Traconítide. Y Lisanias, tetrarca de Abilene. Habían tetrarcas, después del rey, el procurador, y venían varios reycitos pequeños. San Lucas nos muestra el escenario. San Lucas nos muestra que existían varias personas importantes, varias personas influyentes, varias personas que estaban al frente de la comunidad civil. Ahora, comunidad religiosa. Bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás.
Estaba lo maximito de la ley civil, el rey, el jurado, los reyes pequeños, los que dirigían las provincias. Y estaba también Anás y Caifás, que eran los sumos sacerdotes. En cuanto a la ley, era lo maximito. Y dice, escuchen, me llama la atención este pedacito. Oigan cómo lo dice. Vino la palabra de Dios. Vamos a ver a quién le cae. Vamos a ver a quién le vino la palabra de Dios. Vamos a ver si fue al César. Vamos a ver si fue a Poncio Pilato. Vamos a ver si fue a Herodes. Vamos a ver si fue a algún familiar de Herodes. Vamos a ver a quién Dios tuvo en cuenta. Acuérdense en el día de ayer que celebrábamos el Día de la Inmaculada. Había muchas mujeres, muchas descendientes del rey, muchas esperando el nacimiento de Cristo, y Dios escogió a la más humilde. Dios mandó a su ángel, a la Santísima Virgen María. Hoy pasa lo mismo. Hoy sucede lo mismo. Siendo este rey gobernador, siendo este jefe, estando la sociedad civil, siendo Anás y Caifás, estando la sociedad religiosa, Dios envió la palabra de Dios. A ver, ¿a quién le vino la palabra de Dios? Oigan, oído al tambor, presten atención. Vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. ¿Escucharon? ¿Sobre quién vino la palabra de Dios? La palabra de Dios no vino sobre el César. La palabra de Dios no vino sobre el procurador Poncio Pilato. La palabra de Dios no vino sobre Herodes. La palabra de Dios no vino sobre Filipo. No vino sobre los hermanos, la familia de los reyes. Vino sobre un hombre llamado Juan, hijo de Zacarías. La palabra de Dios no vino sobre Anás y Caifás, que representaban la vida religiosa. Se los traduzco en español con Open English para que usted lo entienda. Usted no necesita ser una persona que tenga toda la autoridad del mundo. Usted no necesita ser una persona que tenga todos los lujos del mundo. Usted no necesita ser una persona que tenga por riquezas el mundo entero, aviones, carros, casas. Usted no necesita ser una persona que tenga toda la fama, toda la fortuna del mundo. Usted no necesita ser un jefe, usted no necesita ser un rey, usted no necesita ser una persona sumamente importante en la sociedad. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios siempre viene sobre la gente sencilla, sobre la gente humilde. Ustedes y yo somos unas personas críticas o criticonas. Y nos quejamos de los sacerdotes y decimos, es que el cura tal no predica bien y aquel cura sí me gusta como predica. Es que el diácono este no predica bien y aquel otro diácono sí. Es que el seminarista no predica bien, aquel sí. Es que este predicador lo hace mal, este lo hace bien. Criticar a una persona es sumamente fácil. Pero la palabra de Dios también ha llegado hasta ti, papá, mamá. A ver, con usted, papá. A ver, con usted, mamá. Usted no es ningún rey. Usted no es ninguna reina a nivel del mundo. Usted tiene a su alcance la palabra de Dios. Te pregunto, papá, te pregunto, mamá. ¿La palabra de Dios ya llegó a tu vida? ¿Ya estás leyendo la palabra de Dios todos los días con tu familia? ¿Ya estás escuchando el evangelio del día todos los días en tu casa? ¿Ya ha llegado la palabra de Dios a tu hogar porque usted la ha permitido? ¿O eres como los reyes? ¿O eres como las personas que no les gusta la palabra de Dios? La palabra de Dios ha sido dirigida a usted, papá, y a usted, mamá. A usted le gusta criticar a los sacerdotes, pero a usted no le gusta predicarle a su hijo. ¿Eres tú de los padres que te sientas con tus hijos a predicarle la palabra de Dios? ¿Eres tú de los padres que te sientas con sus hijos a leer la palabra de Dios? ¿Eres tú de los padres que te sientas con tus hijos a hacer que la palabra de Dios llegue hasta tu hogar y hasta tu familia? Quiero enviar un saludo cordial. Quiero enviar un abrazo a todos los niños que están oyendo la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque tu papá y tu mamá han permitido que la palabra de Dios llegue hasta tu hogar. Porque tu papá y tu mamá se han preocupado por ti y por eso
Si usted, hijo, tiene a su papá y a su mamá y está escuchando el evangelio del día, está escuchando la palabra de Dios, de mi parte, dele un abrazo, dele un beso, dele un mordisco en el pescuezo y dígale: papá, gracias, porque la palabra de Dios llegó a mi casa gracias a que usted me la puso. Porque la palabra de Dios llegó a mi hogar gracias a usted, mamá, porque me la enseñó y porque me la está colocando y porque la está leyendo conmigo. Valore ese gesto, hijo. Nosotros creemos que la predicación de la palabra de Dios es solamente del sacerdote. Ustedes también pueden hacerlo, padres, y felicito a los papás que lo están haciendo. Les felicito en el nombre de Cristo. Y a usted, papá, y a usted, mamá, que en vez de colocarle videos de la Biblia hablada, videos del Evangelio del día, próximamente tendremos los videos, el audio del Santo Rosario. En vez de colocarle esto, usted le coloca a su hijo movies o comiquita o películas de disparos, de tiros, de asesinatos, de violencia, de pornografía, de un mundo de fantasía. La palabra de Dios no ha llegado hasta tu casa, porque usted no le ha permitido en la cabida a Dios, porque usted no le ha permitido que su hijo la reciba. Y la palabra de Dios hoy nos enseña que en medio de los reyes, en medio del mundo, en medio de donde vivimos, la palabra de Dios llega a la gente sencilla, a la gente humilde. Y usted todavía no la ha aceptado en su hogar. Y por eso es que muchos padres se preguntan: padre, ¿y ahora qué hago yo con mi hijo? ¿Y ahora qué hago yo con mi hija? Que no le gusta leer la palabra de Dios, que no le gustan las cosas de Dios, que se alejó y se apartó de la iglesia. Ahora yo quiero llevarlo a mí si no me acompaña. Si usted no lo enseñó desde niño, ¿y entonces qué espera recoger? Por eso usted, papá, usted, mamá, que tiene a su pelado pequeño, tiene una ventaja. Colóquenle la palabra de Dios. Nosotros los sacerdotes tratamos de predicarla. Lo hacemos con cariño, con entusiasmo, pero muchos padres rechazan el mensaje de Dios. La palabra de Dios no le llega a los reyes, no le llega a los ricos, porque no quieren oírla. Le llega a la gente sencilla, le llega a la gente pobre, le llega a la gente humilde, y aún así mucha gente está rechazando la palabra de Dios. Yo la predico, usted verá si lo agarra, usted verá si lo deja, no hay ningún problema. Entonces, cuando la palabra de Dios llegó a Juan, escuchen lo que sucedió. Entonces empezó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados. Cuando la palabra de Dios le llegó a Juan, es como cuando le llegue a usted, hijo, cuando le llegue a usted, muchacho, joven, adulto, la palabra de Dios. Debemos comenzar a predicarla. A ustedes y a mí nos da miedo. Nos da vergüenza que nos vean leyendo la Biblia. Eso nos da pánico. Usted no ha visto a los católicos, ustedes no, a otros por allá que no escuchan el Evangelio del día. Que alguien me vea a mí en familia leyendo la palabra de Dios. Fin de mundo, padre. ¿Cómo se le ocurre? Yo lo hago pero escondidito. No sea tontito. La palabra de Dios llegó hasta tu vida. Y Juan, cuando le llegó la palabra de Dios, se puso a predicarla, a enseñarla. Y ustedes, cuando nos llega la palabra de Dios, no lo compartimos. Es más, a usted en varias ocasiones le ha molestado que te envíen WhatsApp con el Evangelio del día, que te envíen cosas de Dios. Y por eso, en vez de predicar la palabra de Dios, predicamos cosas que no son de Dios. Se lo explico en español. Hay en las redes sociales algo que se llaman cadenas de mensajes, cadenas de oraciones, cadenas de yo no sé qué, cadenas de yo no sé qué. Y cuando a uno le llega una cadena o chistes o imágenes o videos, cuando le llega a uno un mensaje, un video de cualquier cosa, uno llega y dice: uy, mira, tan bonito esto, voy a compartirlo. Pero cuando a usted y a mí nos llega el Evangelio del día, ¿será que hacemos lo mismo? Nos da pena predicar la palabra de Dios y ni siquiera tenemos que hablar. Nos da miedo predicar la palabra de Dios y ni siquiera tenemos que decir nada. Nos da miedo, nos da vergüenza compartir el Evangelio del día. Y muchas personas no lo hacen por miedo al qué dirán. Padre, es que si yo comparto eso me mandan, me insultan, me dicen groserías. Pero si yo comparto un chiste, una imagen con doble sentido, una cadena, ahí sí no me pasa nada, Padre. Entonces yo prefiero mandar este poco de basura que me envían a enviar el alimento sólido de la palabra de Dios. Cuando ustedes y yo escuchamos la palabra de Dios, somos capaces de compartirla.
Pero ustedes y yo no la compartimos porque no la oímos, porque no la leemos. Y mucho menos que usted se vaya a sentar con la palabra de Dios a leerla delante de la gente. Te da pena, te da vergüenza. Es más, usted tenía la palabra de Dios, usted no, otra persona. Tenía la palabra de Dios en la Biblia y cuando le vieron la Biblia de Jerusalén, la borró para que no le dieran pena. Que usted tenga la Biblia que la lleve en su mano, que la lleve a todos lados, te da pena. Que usted la lee, te da pena. Dice la palabra de Dios que cuando el mensaje de Dios llega a alguien, no le debe dar pena, debe predicarla, debe anunciarla, debe proclamarla. Sin pena, ánimo, háganlo, que le digan, ustedes los católicos son unos fanáticos. Dígale, sí, gracias. Ustedes los católicos son unos locos. Dígale, sí, gracias. Ustedes los católicos, lo que les gusta es estar metido ahí en la Biblia. Dígale, sí, gracias. Y ustedes, los paganos, que no les gustan las cosas de Dios, ¿qué son entonces? Si nosotros leemos la Biblia y nos llaman locos, si nos leemos la Biblia nos llaman fanáticos, la persona que no la lee, entonces, ¿qué nombre le colocamos? Ustedes y yo debemos predicar la palabra de Dios. Y ese es el mensaje de este día. Hoy domingo, día del Señor, tenemos el ejemplo de Juan. Al que le llegó la palabra de Dios, se puso a predicar un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicaciones del profeta Isaías. Es la primera lectura que escuchamos en este día. ¿Y qué dice la primera lectura? ¿Cómo lo enseña el profeta Isaías? Han resonado su voz en el desierto. ¿Escucharon? Me llama la atención este pedacito también. Cuando Juan se ponía a predicar, el profeta Isaías ya había dicho hace mucho tiempo, el predicador es una persona que resuena su voz, sí, pero en el desierto. ¿Captan la idea o no la captan? El predicador que enseña la palabra de Dios, la dice, la predica, la anuncia en el desierto. Traducido en español para que ustedes y yo lo entendamos. Cuando usted, papá, cuando usted, mamá, predique la palabra de Dios, sus hijos no la van a oír. Eso es el desierto. Cuando usted, hijo, le predique la palabra de Dios a su papá no la va a oír. Eso se llama desierto. Cuando usted esté compartiendo la palabra de Dios, no la van a oír. Eso se llama desierto. Yo no sé si ustedes se acuerdan, vamos a hacer una comparación con el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel capítulo 37. Yo no sé si ustedes se acuerdan de este pasaje bíblico que me llama la atención mucho. Me gusta mucho este pasaje de la Escritura porque fue lo que sucedió. Fue lo que sucedió cuando se predicaba la palabra de Dios. Cuando se enseñaba la palabra de Dios. Búscalo. Si lo tienes, tu Biblia a la mano, busca el libro de Ezequiel capítulo 17. Ahí nosotros nos podemos dar cuenta cómo lo enseña la palabra de Dios, cómo lo dice. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Vamos a leerlo, vamos a tomarnos la molestia de leerlo. Hoy es domingo, día del Señor, usted está en su casa, no hay ningún problema. ¿Cómo se predica la palabra de Dios en el desierto? ¿O quién es la persona que predica la palabra de Dios? Se hace en el desierto. Oiga, Ezequiel 17, 1. La mano de Yahvé fue sobre mí y puso su espíritu. Yahvé me sacó y me puso en medio de una vega, la cual estaba llena de huesos. Dios colocó al profeta en una vega, en un valle lleno de huesos. Ustedes saben qué es un hueso, ¿verdad? Bueno, me hizo pasar eso que se comen, aquí en Venezuela los perritos se comen toda la carne y dejan el puro hueso. Me hizo pasar por entre ellos en todas las direcciones. Los huesos eran muy numerosos por el suelo de la vega y estaban completamente secos. Dice el profeta, yo caminé de aquí para allá, de allá para acá, por toda la vega, y lo que vi fueron huesos, pero estaban completamente secos. Me dijo, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Imagínense, utiliza la imaginación un momentico. Un hueso seco, reseco, sin carne, ¿puede vivir? ¿Verdad que no? El profeta le respondió, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Yo no sé, tú lo sabes. Aunque era imposible que reviviera, el profeta dijo, yo no lo sé, tú lo sabes. Oigan. Versículo 4. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos. ¿Cómo? Profetiza sobre estos huesos. ¿Se acuerdan de lo que estamos leyendo? Lucas capítulo 3, versículo 1, por allá en el 4. ¿Ha resonado su voz en el desierto?
Y Dios le dijo al profeta, profetiza sobre los huesos. ¿Cómo se le ocurre que va a profetizar a unos huesos? Se lo traduzco en español y por eso quise tomar esta lectura porque tiene una similitud. Cuando usted predique la palabra de Dios, cuando usted enseña la palabra de Dios, cuando usted esté dando el mensaje de Dios, va a predicarle a la gente, pero imagínese que fuera el desierto, no hay nadie. Porque haga el experimento cuando los muchachos están jugando allá en el televisor, allá en el celular, cuando están jugando ahorita en diciembre con juegos artificiales, cuando están jugando en las noches los juegos que hacen, o están viendo una película, o están hablando, o están riendo, echando cuentos. Y dígale a los muchachos, vengan muchachos, acérquese a un grupo y dígale, vamos a hacer el Santo Rosario que dice la Biblia que hay que leerlo, que hay que hacerlo. Lucas capítulo 1 versículo 26, Lucas capítulo 1 versículo 42, el Ave María. Mateo 6, Lucas 11, el Padre Nuestro. Vamos a hacer el Santo Rosario. O vamos a leer la palabra de Dios. Venga ustedes que están perdiendo tiempo, vamos a leer la palabra de Dios mejor. Vamos a leerla. Para que usted vea, como dicen los chinos en Venezuela aquí, paticas, ¿pa' qué te tengo? Partida, salen corriendo y se van. Y eso fue lo que le sucedió al profeta. Y eso es lo que dice la palabra de Dios hoy. Que cuando Juan fue a predicar en el desierto. Y en el desierto no hay nadie. Cuando usted le va a predicar la palabra de Dios a alguien, es como si usted le predicara a los huesos. Están secos, totalmente secos. Significa que no lo van a oír, significa que no lo van a escuchar, significa que le va a molestar. Y si usted le dice a un grupo de jóvenes, vamos a leer la palabra de Dios, se van, les angustia, les desespera, les molesta. Y dice la palabra de Dios, me dijo, hijo hombre, entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos. Y le dirá, huesos secos, escuchen la palabra de Dios. ¿Qué era lo que le iba a predicar a los huesos secos? La palabra de Dios. ¿Dónde se iba a predicar la palabra de Dios? En el desierto. Traducido en español significa que cuando usted le enseña la palabra de Dios a alguien por primera vez, que cuando usted comparta la palabra de Dios con alguien por primera vez, que cuando usted comparta el evangelio del día por primera vez, te lo van a rechazar. Se van a enojar, se van a molestar, van a salir corriendo, va a haber desierto, va a haber soledad, va a haber sequedad. Sí. Por eso muchas personas se quedan sin predicar la palabra de Dios. Porque le da pereza, porque les cansa, porque les fastidia, porque son unos huesos secos, porque es un desierto que es árido, donde no se ha sembrado la semilla del reino, pero tiene que ser sembrada. Y el encargado de sembrarla eres tú. Y Cristo te ha dejado esa misión. Así dice el Señor a estos huesos. He aquí que yo voy a hacer entrar el Espíritu en ustedes y vivirán. Los cubriré de nervios, haré crecer sobre ustedes la carne, cubriré de piel, los infundiré espíritu y vivirán. Y sabrán que yo soy el Señor. Y le digo, profetiza, dígale a los huesos que esos huesos se van a juntar, que esos huesos van a empezar a tener carne, van a tener nervios, van a tener vida para que vivan el Espíritu. Vamos a ver qué hizo el profeta. Vamos a ver si escuchó o no escuchó. Versículo 7. Yo profeticé como se me había ordenado. Y mientras, escuchen lo asombroso, cuando usted predica en el desierto, cuando usted predica en la soledad, cuando usted le predica a los huesos secos, cuando usted le predica a una persona que no le gusta las cosas de Dios, cuando usted le predica a una persona apática las cosas de Dios, distraída, triste, sucede algo maravilloso. Yo profeticé, dice Ezequiel, como se me había ordenado. Y mientras yo profetizaba, se produjo un ruido. Hubo un estremecimiento y los huesos se juntaron unos con otros. Miré y vi que estaban cubiertos de nervios. La carne salía y la piel se extendía por encima, pero no había espíritu en ellos. ¿Se dan cuenta? Traducido en español significa que esa predicación que usted haga en el desierto, que esa predicación que usted haga a los huesos secos, se va a transformar en unión y se va a transformar en eficacia. Y en ese momento, aunque estén secos y muertos, ya se juntaron. Falta solamente algo, escuchen, el Espíritu. Él me dijo, profetiza el Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y le dirás al Espíritu, así dice el Señor Yahvé. Ven Espíritu desde los 4 puntos cardinales y sopla sobre estos muertos para que vivan.
Yo profeticé como se me había ordenado y el Espíritu entró en ellos y revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Era un inmenso ejército. ¿Escucharon? Clave para la vida, clave para ti. Cuando prediques la palabra de Dios, cuando enseñes la palabra de Dios en el desierto, cuando enseñes la palabra de Dios a los huesos secos, aunque sean huesos, aunque no entiendan, aunque te dejen solo leyendo la Biblia, aunque te dejen solo escuchando la palabra de Dios, aunque te dejen solo predicándoles, hágalo. No se desanime, que Dios va a actuar, porque la palabra de Dios es la espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos del corazón, que penetra hasta los tuétanos del hueso. Y si usted lo hace, va a ver la bendición de Dios. Y yo se lo muestro siendo sacerdote. ¿Cuántas personas a diario no me escriben dándome las gracias? ¿Cuántas personas cuando me ven se alegran y se emocionan? Me dicen: Padre Marcos, gracias, porque ahora estoy entendiendo la palabra de Dios. ¿Cuántas personas no se acercan y me dicen: Padre, gracias, porque yo antes no sabía esto, ahora sí lo sé, ahora siento que la palabra de Dios es mi vida, ahora siento que la palabra de Dios es mi aliento? ¿Cuántas personas no me escriben agradeciéndome porque ahora la palabra de Dios es el alimento de su vida, porque ahora están escuchando el evangelio del día, porque ahora se están nutriendo de la palabra de Dios, porque ahora esa soledad, ese desierto se ha poblado, esos huesos han agarrado carne y han agarrado vida? Haga la prueba y usted se va a dar cuenta de cómo tu familia cambia, de cómo habrá bendiciones en tu hogar, de cómo habrán alegría. En principio será desierto, en principio serán huesos secos, pero cuando se le agarre el gustico a la palabra de Dios, cuando se le agarre el sabor, cuando se le agarre el cariño, usted verá la bendición de Dios sobre su hogar y sobre su familia. Una voz resonaba en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. ¿Qué es lo que hay que predicar? Preparen el camino del Señor. Eso se llama Adviento, preparación del camino del Señor. Que ustedes y yo podamos preparar el camino de Cristo en nuestra vida. Que ustedes y yo podamos preparar el camino al Señor. Que ustedes y yo podamos prepararle al Señor la venida. Que ustedes y yo preparemos nuestro corazón para que el Señor guíe nuestra vida, guíe nuestra existencia. Ustedes y yo no podemos pasar desapercibidos las cosas de Dios. Ustedes y yo no podemos pasar desapercibidos las cosas del Señor. Debemos preparar el camino en este Adviento. Debemos buscar la cercanía, el cariño, el amor, la presencia de Dios sobre nuestra vida. Que hoy la palabra de Dios nos ayude a comprender, nos ayude a analizar que somos instrumentos de la gracia de Dios, que somos hijos del Rey de Reyes, que somos hijos del Señor de Señores, y debemos preparar nuestra vida, debemos preparar nuestra existencia, debemos prepararnos nosotros. Te le voy a colocar una tarea. Hoy domingo el calendario, lo puede buscar en YouTube, también está el calendario, la foto. Tenemos en Instagram la foto, tenemos en Facebook la foto de la tarea del calendario. Hoy 9. Dice el calendario: prepárate, confiésate y vuélvete a Dios. Eso se llama preparar el camino. Esa es la tarea de hoy, Prepárate y vuélvete a Dios. Y escuchen cómo termina el evangelio. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada. Lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados y todos los hombres verán la salvación de Dios. Sí, ¿saben cuándo? Cuando la palabra de Dios sea predicada, cuando la palabra de Dios sea anunciada. Todos los problemas que hayan en tu vida tendrán una salida, Cristo. Tendrán una solución, Cristo. No dejarás de tener problemas, no dejarás de tener conflictos, no dejarás de pasar molestias. Pero cuando tienes a Cristo en tu corazón, la vida será diferente. La vida será llena de la presencia de nuestro Padre Celestial. Que hoy la palabra de Dios nos ayude a comprender esto que nos enseña Cristo, de preparar nuestro camino, de preparar nuestra vida, de preparar nuestra existencia. Que la palabra de Dios habite en nuestro corazón. Amén.
Hoy domingo, Día del Señor, quiero también enviar un saludo cordial a los cumpleañeros de este día, pidiéndole a Dios que los bendiga, pidiéndole a Dios que los acompañe. Hoy, domingo 9, saludamos a Vilma España de Honduras, feliz cumpleaños. Andrea Molina, feliz cumpleaños. Lorena Rodríguez, feliz cumpleaños. Emmanuel, hijo de Víctor Cepeda, feliz cumpleaños. Soy la Rosa Licona, 90 años, feliz cumpleaños. Marcos Uriel Díaz Campo, feliz cumpleaños. Marta Hernández, feliz cumpleaños. Daniel Hernández, feliz cumpleaños. Marisol Ahijada de Rosy, feliz cumpleaños. Enrico Eduardo Francisco, feliz cumpleaños, está cumpliendo 13 años. Arian, hija de Alma Pérez, está cumpliendo 13 añitos, feliz cumpleaños. Que el Dios del cielo derrame abundante bendiciones sobre cada cumpleañero de este día. Que Dios lo bendiga, que Dios los acompañe en todo momento. Nos despedimos por aquí con los saludos que nos dejan en YouTube. Por aquí leemos Ada Garces. Buenos días, Padre. Dios lo bendiga. Gracias por darnos el pan de cada día, que es la palabra de Dios. Favor puede dar su bendición a mi familia, mi esposo Oscar e hijo José Luis Yaretsi Acevedo, que lo escuchamos desde California. Un saludo para la familia de Ada Garce. Dios le bendiga y les acompañe. Padre, felicite a mi esposa Leocadia Llanas Rodríguez, cumple años el 9 de diciembre. Si puede mandarle su bendición, pues se encuentra delicada de salud. Lo escuchamos desde Monterrey, Nuevo León, México. Gracias por su predicación. Que Dios bendiga a tu esposa, que Dios la acompañe, le conceda la salud. Leocadia, Dios te bendiga y te acompañe. Ojalá pronto esté en tu hogar compartiendo con los tuyos, llena de salud y de bendiciones. Que Dios le bendiga y le acompañe. Amén. Buenos días, Padre. Mi nombre es Rosa. Soy salvadoreña y todos los días escucho su evangelio y le pido a Dios que siempre lo mantenga con salud y que le dé más sabiduría de la que usted tiene para poder llevar la palabra a más personas en este mundo. Roa Villanueva, Dios te bendiga, Dios te acompañe. Buenos días, Padre Marcos. Dios lo bendiga y le permita seguirnos alimentando de la palabra de Dios. Puede pedir por mi familia que nos encontramos en crisis y me puede dar un consejo. Mi marido dice que ¿para qué voy a la iglesia si de todo me enojo? ¿Cómo debo actuar ante sus malas acciones? Gracias. Dígale a su marido, mire, esposito, dele gracias a Dios que yo voy a la iglesia. Si no, fuera peor. No, mentira. Mire, dile a su esposo, mi amor, yo voy a la iglesia y Dios va haciendo la obra y va transformando mi corazón. Pero eso sí, coloca de tu parte, coloca de tu parte para mejorar tu actitud, para mejorar tu carácter. No te enojes y si te enojas, no explotes para que no hagas daño a las personas. Ora por tu marido, ora por tu esposo. Verónica Pineda. Amén. Bendiciones, Padre Marcos. Gracias por enseñarnos cómo vivir como Jesús quiere que vivamos y que juntos podemos estar en la verdad de Cristo Jesús. Gracias. Dios te bendiga, Verónica. Buenos días, Padre Galvis. Pido que ore por mi esposa Concepción Ramírez para que se ablande el corazón y decida casarse por la iglesia conmigo. Gracias, Padre Galvis. Que Dios nos bendiga siempre y hágase su voluntad. Gualo Ramón, Dios te bendiga. Pedimos por tu esposa y a todas las mujeres. Miren, un hombre que quiere casarse y su esposa no quiere. A veces es la mujer que quiere casar y el hombre no. El matrimonio es de común acuerdo. Y pidamos a Dios para que conceda a aquellos esposos que no se quieren casar la oportunidad de contraer matrimonio y bendecir su hogar. Por aquí nos despedimos con Alejandro Gallardo. Dios lo bendiga, Padre Marcos. Mi familia y yo lo saludamos de Acapulco, Guerrero. Diariamente escuchamos el Evangelio en la mañana y en la noche. Antes de dormir, el Señor nos ha dado abundantes bendiciones en la familia. Alejandro, Dios te bendiga y te acompañe. Nos preparamos en este día, pues, para recibir la bendición de Dios Todopoderoso.
para recibir de Dios la ayuda que viene del cielo para poder guiar nuestra vida a través de la palabra de Dios. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz domingo para todos. No se les olvide ir a misa. Les habla el Padre Marcos Galvis, el pesebre de nuestra parroquia de Santa Rosa. En el lado céntrico tenemos el nacimiento de Jesucristo en un pesebre y mostramos dos escenas. Al lado izquierdo de la iglesia tendremos las ciudades, los alrededores, donde María visita a su prima Isabel, una región montañosa. Nos relata el Evangelio de San Mateo. Y también tenemos al lado izquierdo Egipto, el lugar donde Cristo huyó a Egipto. Este es el pesebre de Santa Rosa. Con este pesebre motivamos a cada uno de ustedes a realizar su pesebre en el hogar, en familia, como hermanos. Se habló el Padre Marcos Galvis, párroco de Santa Rosa de Lima, Venezuela, Barinas.
Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del Día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.